Casa de Oración Kenosha. Presenta la serie El desarrollo del siervo, Mateo 11:29. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El siervo oye, aprende, obedece y crece. Tema 3. La formación de un siervo de Dios. Parte 3. Pastor Juan Morales. Buenos días, ¿cómo están? Vamos a dar paso a la palabra del Señor. Me da gusto verlos, hermanos. Es una bendición verlos aquí a todos ustedes y le damos la bienvenida también a aquellos que nos están viendo por el internet. Le damos una cordial bienvenida y pues vamos a dar paso a lo más importante, ¿verdad? Todo es importante, pero aquí va a hablar el Señor, amén. Y bueno, continuamos con la serie que dimos inicio hace 2 semanas, que se llama El desarrollo del siervo. Amén. El desarrollo del siervo, y vimos que fue tomada en base de orar y también de lo que hemos venido viendo a través de los mensajes anteriores que el Señor nos ha venido dando, ¿verdad? Cada 8 días. Y dio inicio con la última frase de los mensajes de las 7 iglesias, ¿verdad? Que tiene oídos para oír, oiga. Y vamos a ver esta tarde este mensaje que es la tercera parte, el mensaje número 3. No sabemos en realidad cuántos nos dé el Señor. Siempre le pedimos que su palabra sea clara, que su palabra sea bien explicada y que pues lo que hasta donde Él nos quiera llevar, hasta ahí vamos a llegar, amén. Vamos a estar bien atentos. El mensaje de hoy se llama El siervo aprende y obedece. Es la secuencia así como venimos: oye, aprende, obedece, crece, y de ahí lo que va a seguir, amén. Vamos a estar bien atentos, hermanos. ¿Cuántos vienen a gozarse? Amén. Creo que es lo más importante, hermanos. Creo que el mensaje de la palabra del Señor, siempre lo hemos dicho, es totalmente diferente cuando Dios habla a través del sermón, que es lo que conocemos como el sermón, que es la palabra de Dios, a cuando venimos al estudio, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que pasa ahorita? En este momento el Señor es el que va a hablar. Por eso es que dice en su palabra que Jehová está en su santo templo y calle delante de él toda la tierra. Eso significa que todo nuestro espíritu, alma y cuerpo tiene que estar sujeto a la voluntad de Dios, con oídos atentos a su palabra, amén. Eso significa que tenemos que estar, y lo pido con todo respeto, en reverencia, con educación, atentos, procurar no estar descuidándonos. Si verdaderamente tiene que salir, hermano, hágalo, ¿verdad? Tampoco se puede detener, pero si no, estemos atentos. Nuestros niños allá están ya con los maestros, que también estamos pidiendo a Dios que nos ayuden a que se preparen también ellos para darles también enseñanza a los niños. Si es de que estamos de buenas manos, amén. Vamos quiero que se pongan de pie, por favor. Vamos a aclamar a nuestro Dios, amén. Vamos a adorar a nuestro Dios, vamos a acercarnos a su divina presencia como solamente lo merece, amén. Vamos a pedirle que nos hable. Padre bendito, amantísimo Señor, aquí estamos, Padre. Aquí estamos, Señor. Dios Todopoderoso. ¿A dónde vamos a ir si no es a usted, Padre? ¿A dónde vamos a alzar nuestros ojos si no es a usted, Padre? Al Todopoderoso, al único y verdadero, al Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, sublime y soberano.
¿A dónde vamos a alzar nuestros ojos, Padre, si no es al Dios único, al que llama las cosas que no son como si fueran? A usted damos la honra y la gloria, Padre, y en sus manos nos ponemos en esta mañana, Padre. Y en este momento, Señor, el pequeño remanente fiel que está aquí, Padre, esta pequeña manadita suya, Señor, y aún los que están viendo a través del internet, Padre, nos acercamos en humildad. Nos acercamos confiadamente hasta el trono de su gracia en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre. ¿Para qué? Para ser instruidos, Padre. Para escuchar su voz, Señor. Y aquí estamos con un corazón sincero, Padre, con un corazón deseoso, anhelante de usted, con un corazón que clama y que gime por su presencia, necesitado de su auxilio, de su ayuda, Padre. Y así como el siervo busca por las aguas, Señor, así clama nuestra alma por usted, Señor. Nuestra alma tiene sed de usted, del Dios vivo, Padre. Yo sé que cada uno de los que estamos aquí venimos en ese sentir, con los mismos propósitos, Padre, de ser bendecidos por usted, de encontrarnos con usted, Señor. Y este es el tiempo más importante para nosotros, Señor. Tome control, Padre. Y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a nuestro Señor Jesucristo, le pedimos que nos atrape en su presencia y que nuestro espíritu, alma y cuerpo esté, Señor, atento a la palabra que usted nos va a dar, Padre. Háblenos, Padre. Háblenos, Señor. Se lo pido. Aquí está este pequeño grupo de hijos suyos, Padre, que hace un momento acaban de alabar su nombre a través de estos cantos, Padre, a través de exaltarle con estas alabanzas tan hermosas que son para usted, Padre, con un corazón sincero, Padre. Sí, Señor, con errores, Padre, con ineficiencias, Padre, con obstáculos, pero aquí estamos, Señor. En sus manos nos ponemos, Padre. Unja mis labios, Padre. Unja mis labios, Señor. Y que sea puesto su mensaje, Señor, para su honra y su gloria, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Estamos viendo esta nueva serie que es el desarrollo del siervo, ¿no? Y vimos que no es fácil, ¿verdad? Que no nada más es así, que tiene que haber un proceso. Tiene que haber un proceso de formación para un verdadero siervo de Dios, y creo que todos fuimos llamados a ser siervos de Dios, a ser servidores, amén. Porque en sí siervo es servidor. Y vimos que es un proceso en el cual Cristo tiene que ser transformado en nuestras vidas. Es un proceso que requiere de una importante formación, y vimos que la palabra formado es un cambio de carácter que se asemeje a Cristo y que se tiene que ir dando con naturalidad en nuestras vidas, amén. A través de que nosotros vamos menguando y Cristo va creciendo. Vamos menguando. ¿Cómo vamos menguando? Clamando diario. Cada latido de nuestro corazón, nuestro deseo y nuestro sentir debe de ser buscar de la presencia de Dios por su auxilio, por su ayuda, por su socorro, porque nosotros no podemos. Amén, hermanos. Amén. Nosotros no vamos a poder. Nosotros solamente tenemos que ser obedientes. Él pone el querer como el hacer, amén, hermanos. No nace en nosotros. Él pone el querer como el hacer. Y aún, hermanos, en el hacer también Él trabaja, porque Él nos da las fuerzas. Él nos da ese ímpetu de buscarle. Y por eso es que como una de las características en general de un verdadero siervo es que así como el siervo en lo natural, ya lo explicamos, brama y gime y busca por las aguas con desesperación para salvar su vida, así es como nosotros debemos de llegar. En cualquier estado que nos encontremos en nuestro nivel de vamos a decirlo, de espiritualidad, en nuestro nivel de comunión con Dios, en nuestro nivel de cristianos, debemos de buscar siempre ese propósito. Unos con el fin de cambiar cosas que tenemos que cambiar. Otros con el fin de dar más de lo que ya estamos dando. Pero a fin de cuentas es el mismo propósito. Entonces, este es un carácter que se asemeja a Cristo y que se tiene que ir dando por naturalidad, en el cual tú ya es tu estilo de vida. En el cual tú no te preocupas, no te ofendes, soportas, aguantas, eres paciente.
eres fácil de manejar en todos los aspectos. Entonces, después de haber visto que el siervo de Dios oye, porque se acuerdan que vimos qué es oír, porque de ahí se derivó esta serie. Era bien importante que entendieran por qué Jesucristo se caracterizaba por decir, el que tiene oídos, oiga. Ahora, pues vamos a pasar al siguiente proceso, porque es un proceso, ¿no? Proceso del siervo y las características. Y ahora vamos a ver que, o ya empezamos a ver hace 8 días que el siervo ahora, después de oír, aprende y obedece ahora. Hace 8 días vimos, oye y aprende. Ahora vamos a entrar a un poquito más, poco a poco, ya aprende y obedece. Amén. Así es de que, ¿cuántos vienen de veras con ese deseo de escuchar la palabra de Dios? Que así se ha hecho. Conforme a lo que hay en su corazón, que Dios puso, que así se ha hecho. Amén. Para su honra y su gloria. Amén. Aprende. El siervo de Dios aprende y obedece. Y vamos a ver primero qué es aprender. ¿Qué significa aprender? Y esta palabra, como siempre también ustedes lo saben, y para los que nos escuchan, nos gusta dar una explicación y entender verdaderamente las palabras que estamos usando para poder entender el mensaje con más claridad. Amén. Y nosotros nos vamos tanto al diccionario secular como al original. Claro que para nosotros lo que cuenta y lo que nos debe de importar es el original en la palabra de Dios. Amén. ¿Qué es aprender? De acuerdo al diccionario de la Real, bueno, primero que nada, esto abarca 2 responsabilidades o 2 acciones, la palabra aprender. ¿Sí? El que enseña y el que aprende. Amén. Así de fácil, ¿verdad? No hay ni una ciencia. Y creo que los que son maestros entienden esto, ¿verdad? El que enseña y el que aprende. Número 1, el que enseña. El que enseña es un maestro. Nuestro maestro en el original significa rabí. Eso significa maestro. Por eso los judíos le decían rabí, que significa mi maestro. Y rabino significa nuestro maestro, en una forma plural. Cuando dice, él es mi maestro, ¿sí? No es maestro de ustedes, es mi maestro. Entonces, se requiere de un maestro, y de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, el que enseña que es una persona que va a comunicar conocimientos, ideas, experiencias, habilidades o hábitos a una persona que no los tiene. ¿Amén? Y en el original griego, el maestro, el que enseña, fíjense lo que significa en la palabra de Dios. El que enseña significa entrenar a un niño. ¿Amén? Entrenar a un niño, esto es educarlo. ¿Cómo lo empiezas a entrenar desde chiquito, ¿verdad? Para que vaya al baño, para que coma así empieza uno. Entonces, significa entrenar a un niño, es decir, educar, disciplinar, enseñar, instruir y adiestrar. Amén. Creo que está claro, amén. La otra parte, el que aprende, que es nosotros. Aquí todos estamos aprendiendo, amén. Y algunos somos maestros ya de otros más pequeños. Y cuando digo pequeños es de que empiezan a conocer, pues sea de tamaño o de edad, o de madurez, amén, de conocimiento. El que aprende, que es estudiante, y se le llama como discípulo. A rabí, lo que le decían rabí eran sus discípulos. Y en la palabra, en el contexto original, discípulo significa aprendiz. Ese es en sí su significado específico de la Biblia, aprendiz. Ok, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, el que aprende tiene como sinónimo las siguientes palabras. La palabra aprender significa instruirse. ¿Sí? Se fijan, uno instruye, ahora él se está instruyendo, amén. Instruirse, formarse, educarse, memorizar y estudiar. Eso hacemos todos los estudiantes, ¿verdad? Todos los que venimos a las clases de los miércoles y los viernes, ¿verdad? Amén. Y hasta les dejan tareas. Eso es lo que tiene que hacer un estudiante. Y les dejan tareas. Ya me dijeron amén. Híjole, bueno. Esto, aprender, adquiere aquí 2 significados de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española. 1, conocimiento a través del intelecto. Y 2,
conocimiento a través de la experiencia. Son diferentes las dos cosas. El aprendizaje a través del intelecto es dominado por el racionalismo, o sea, por tu entendimiento de estudiar y lo estás aprendiendo, ¿ves? Te estás repasando y estudiando como cuando hacen las tareas. Amén. Amén. Bueno, el conocimiento a través de la experiencia, y esto es bien importante, requiere de práctica, y mientras más se practica, más se aprende. Amén. Mientras más se practica, más se aprende. Ahora, de acuerdo a la palabra de Dios, es una palabra griega que significa, la palabra aprender significa aumentar el conocimiento o crecer en conocimiento. Amén. Y se adquiere igual de dos formas. Se aprende por investigación, como ya lo dijimos ahorita, igual, ahí va más o menos con lo secular. Pero aquí hay una cosa, la segunda es bien importante. Se aprende por observación. Y les hemos dicho, hermanos, que nuestro testimonio es de suma importancia. Porque en primer lugar, es el que va a abrir puertas para que evangelices. ¿Amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El testimonio es el que va a abrir la puerta para que evangelices. Entonces, cuando tú das un buen testimonio y tú vas a hablar, te ponen atención. Aunque no quieran saber, por respeto te escuchan. Pero si tú no das buen testimonio a través de lo que tú haces en tu diario vivir, pues ni siquiera te acerques, porque te paran en seco. Es bien importante, hermanos. Qué triste es cuando no quieren escucharte. Para ser un buen siervo, para un siervo verdadero, o más bien retomo la pregunta, si tú eres un buen siervo verdadero, ¿tú crees que te van a rechazar? No, hermanos, porque no eres tú, es Cristo en tus vidas. Estás reflejando el carácter de Cristo. Nosotros somos nada, pero fuimos llamados a ser la luz y la sal de este mundo. Es triste, hermanos, y quiero que lo sepan, y si no recordárselos, que tú no puedes ser un verdadero siervo de Dios si tú no das un buen testimonio. Que tú no puedes ser un verdadero de Dios cuando tú ves por tus propios intereses y ves por tu propia conveniencia, y hay envidia y hay de todo lo que está rechazando a alguien que quiere o que necesita de Cristo. O sea, no nada más, aparte, no nada más se necesita hablar bonito y portarse bien, también a veces hay que invertir nuestro dinero, nuestro tiempo y nuestro dinero, hermanos. Sigo adelante, hermanos. Se aprende por investigación de acuerdo a la palabra de Dios y se aprende por observación. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Entonces, ¿hasta aquí estamos bien, hermanos? Amén. Ok, una vez entendido estos dos significados, vamos a ver cuáles son las enseñanzas de parte de Jesús, ¿sí? Para quienes quieren ser verdaderos siervos de Dios. Amén. Y una de las principales enseñanzas o mandamientos de parte de Jesús la encontramos en Mateo 11:29, que ya lo leímos desde la semana pasada, pero quiero que lo leamos. Y que es el versículo que está aquí. Amén. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ser manso y humilde, hermanos. Amén. Amén. Ya vimos hace 8 días, para quien estuvo aquí, y si no, pues ahí está la predicación ya puesta, qué significa ser manso. ¿Recuerdan? Ya vimos qué significa ser manso. En eso nos llevamos casi la predicación ahí, hace 8 días. Vimos que significa curativo en el original, que significa medicina, así literalmente medicina, ¿sí? Vimos que tiene el significado de sanidad, significa apacible, remedio, curable o curativo, significa salud. O sea, en pocas palabras, esto quiere decir que la mansedumbre es medicina para nosotros, para las grandes ofensas, para los problemas. Muchas veces, en ciertas circunstancias, ser manso es tener medicina en nuestras vidas, cuando la aplicamos. Amén. Se nos manda a ser mansos y humildes, hermanos.
Y vimos que Colosenses nos dice, que más como recordatorio, Colosenses 3:12 nos dice que somos que en vestirnos, dice vestíos pues como escogidos de Dios. Fíjense lo que está diciendo para todos los que quieren o que son verdaderos siervos de Dios. Fíjense lo que tiene que hacer, en vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. La palabra aquí es revestidos del nuevo hombre. Esto quiere decir que tenemos que ser revestidos en Cristo, porque tenemos que tener el carácter de Cristo. Amén. Amén. Dice Efesios, y por consiguiente dice Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos aquí nosotros en amor unos con otros. Fíjense, tenemos que, cuando tú eres humilde, soportar es aceptar. Así como quieres que te acepten a ti, como tú eres, y te respeten, automáticamente tienes que darlo primero. O sea, tú no puedes pedir lo que tú no das. Y eso es lo que se nos manda a nosotros. Y esa es una de las características de ser mansos, de los siervos de Dios, que tenemos que soportarnos, es aceptarnos en amor, nosotros mismos, pero el amor que todo lo sufre, que todo lo espera, que todo lo soporta, que todo lo cree, que se despoja de sí mismo, amén. Amén. Que no ve sus intereses. Amén. Amén. O sea, tenemos que aceptarnos unos a otros con gentileza y con una actitud de sencillez. Como ahorita vamos a ver, la humildad es sencillez. Con una actitud de respeto, ¿sí? Y con ese amor que todo lo puede. Amén. Amén. Ok. Ser mansos y humildes. Estamos viendo que el siervo aprende. Y ahorita Jesús nos acaba de decir y nos está enseñando que tenemos que ser mansos y humildes. ¿Qué es ser humilde, hermanos? ¿Alguien sabe? No me conteste, pero ¿sí saben en realidad qué es ser humilde? Porque a veces ni la practicamos ni en la pareja, ni en el esposo, ni en la esposa, ni en los hijos. ¿Qué es ser humilde? Fíjense, esto viene de una palabra, de una raíz griega que significa aquello que es bajo. Aquello que no se levanta mucho tiempo, mucho de la tierra. No sé cuántos de ustedes cuando oran le dicen al Señor, Señor, humíllame. No permitas que me levante de tus pies, Señor. Y hazme humilde. Dos cosas. Una, siempre estar sometido a las plantas del Señor. Porque a muchos se les sube, luego. Se les sube y empiezan a despegar los pies, pero en la carne del suelo, y se sienten soñados. Y se sienten los líderes, los apóstoles, los que aquí mandan. Y que yo soy aquí el que mando. Y significa, primeramente, de esa raíz, aquello que es bajo, que no se levanta mucho de la tierra. Y de ahí sale otra palabra que significa humildad de mente. Por ahí empieza todo. ¿Sí saben? Por la mente. Nuestra mente es renovada, transformada. Nosotros empezamos a tener la mente de Cristo, pura, pacífica, humilde. Amén. Amén. Significa de baja condición, pero no de que tú seas un miserable, vamos a decir así, sino que tú vives, tu actitud es siempre humilde. Tu actitud, tu forma de pensar siempre es humilde. Eres apacible, eres sencillo, eres moldeable, accesible, eres manejable. La gente se acerca a ti, puedes convivir. O sea, saben que tú no eres de esas personas que se creen mucho y se acercan con confianza. Significa amigable. Repito. ¿Ustedes creen que un verdadero siervo de Dios va a tener enemigos? Sí. Pero solamente los demonios. Amén. Pero acuérdense que aún los demonios conocen a los hijos de Dios verdaderos. Amén. Entonces, si los demonios te respetan, ¿tú crees que vas a tener enemigos del mundo?
Pues por nada más, sí puedes tener enemigos, pero no proceden contra ti. Pues, te respetan. Entiéndame, hermanos, te respetan. No se meten contigo. Es más, yo he sabido casos de gente del mundo que defiende a los cristianos. No te metas con él, él es bien tranquilo. Él ni se mete con nadie. Amén, hermanos. Amén. Es amigable, es flexible. Aquí está, significa flexible. Eso es lo que significa humilde. ¿Sabes qué es flexible? Te manejas fácil. Empezando por ser flexible en las manos de Dios. Amén. Que es lo más importante. Eres flexible en las manos de Dios. Eres el barro y Dios es el alfarero. Y te forma, pero te sigue moldeando en tu diario caminar. Y a veces pasas por situaciones que Él mismo permite para que seas moldeado. Y si tú tienes un carácter que no lo puedes controlar, te va a poner a uno que te va a desesperar para que se pula tu carácter. Amén. Amén. Dos virtudes, hermanos, manso y humilde. Dos virtudes de suma importancia para todo aquel que quiera o que se considera un verdadero discípulo de Dios y que debe de aprender y ponerla en práctica en sus vidas, hermanos. Ahorita vamos a pasar al siguiente paso. Estamos ahorita en aprender. Pero después sigue, ¿qué? Obedecer. Dos virtudes que tienen que ser perfectamente manifestadas en nuestras vidas. Ahora, voy a decir una cosa. Tristemente, como lo dijimos hace 8 días, estas dos virtudes son de suma importancia para nosotros, pero no se caracterizan en que los cristianos las busquen. No se preocupan por ser mansos y humildes, se preocupan por otras cosas como los liderazgos, se preocupan por otras cosas, pero no se caracterizan porque ser humilde es servir. Así de fácil. ¿Sí? Siervo es servidor. Y acuérdense que es el que lleva, el que levanta los platos, el que sirve a las mesas. Sirviente significa. Amén. Amén. Entonces, aquí tengo dos preguntas. ¿Por qué no darle la importancia que se requiere a buscar estas virtudes? ¿Cuál es el motivo o la causa por la cual no se manifiestan estas? ¿No se preguntan eso? Creo que hace ciudad mencionamos. El problema es, hermanos, que ¿cómo vas a tener un corazón humilde y manso cuando en tu corazón hay soberbia? Cuando en tu corazón hay prepotencia, indiferencia, apatía. O sea, ¿cómo vas a tener un corazón humilde cuando en tu corazón hay una falta de respeto muchas veces hasta a Dios? Que cuando simplemente está la palabra de Dios, así como cuando vas al cine, no te paras para nada porque no te quieres perder ni un detalle, continúas en el Señor porque Jehová está en su santo templo. Amén. ¿Cómo vas a tener un corazón humilde cuando simplemente es irreverencia ante la presencia de Dios? ¿Cómo vas a tener un corazón humilde cuando hay un corazón despectivo, una actitud despectiva? Todo esto es lo que impide, hermanos, tener estas dos virtudes. Todo eso. Y no se puede ser manso y humilde si primeramente no te despojas de esas dos virtudes. De esas actitudes. Amén. O sea, ¿cómo vas a ser manso y humilde si no te despojas de ellas y tienes estas dos virtudes que está pidiendo Jesús? No se puede ser manso y humilde si no te humillas a ti mismo y mueres a tu propio yo. Eso ya lo oí otras veces, ya me lo sé. ¿Te lo sabes? ¿Creen de verdad que te lo sabes? Porque por su fruto lo conoceréis, dijo Jesús. Amén. De veras, a veces uno aquí ve y dice, ese hermano ya está pensando, ya me lo sé. Ya lo ha dicho muchas veces. ¿De veras lo sabes? Cuando tú me demuestres que lo sabes es porque lo estás cumpliendo. Amén. Un verdadero siervo de Dios, por sus frutos lo va a ser reconocido. Y hasta los demonios lo conocen. Claro, eso no estoy diciendo que por eso ya te vas a sentir, porque siempre tienes que andar humilde y sabiendo que sin Dios eres nada. Amén. Porque conocen al que vive en ti. Amén. Que quede bien claro.
No, porque ya hay muchos, ya por eso vas a querer pisotearle la cola al diablo. No, hermanos, acuérdense que él tiene un ¿cómo se dice? Tiene poder, tiene autoridad. Amén. Amén. No se puede ser manso y humilde mientras sigas en esa vida de egocentrismo, pensando en tu yo. No se puede ser manso y humilde mientras no rindas tu vida al Señor. Para pronto, para acabar así. Mientras no rindas su vida al Señor, no se puede tener esas dos virtudes que se tienen a través del Espíritu de Dios. Y aparte que es las virtudes del fruto del Espíritu Santo que mora en nosotros. Todas esas dos y las otras, otras 7, porque son 9, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza, no se pueden obtener si nosotros no quitamos esas actitudes, amén. De modo que el verdadero siervo de Dios se despoja de sí mismo. Ay, el pastor ya lo sabía, sí, ¿verdad? Ya lo sabemos, ¿verdad? A ver, ¿cuántos lo saben? A ver, ¿cuántos lo saben de veras? ¿Y cuántos lo están llevando a cabo? Bien, hermanos, ese es el momento. Déjenme decirle que este silencio es el que Dios va a usar para decirles, es el tiempo. Es el tiempo de que escuchen mi voz y de que ya lleven a cabo la obediencia. Cuesta trabajo, sí, pero Jesús dijo que Él estaría con nosotros todos los días y Él está en nosotros. Amén. El verdadero siervo de Dios dedica su vida al servicio de los demás. El verdadero siervo de Dios, uno de sus principales rasgos o características es ¿qué es esto? Manso y humilde de corazón. Amén. Son virtudes que se han adquirido como consecuencia, fíjense, de obedecer a cumplir la primera condición que puso nuestro Señor Jesús. ¿Cuál fue la primera condición cuando llamó a sus discípulos? Dice Lucas 9:23. Fíjense. Y decía a todos, dice así Jesús, le estaba hablando, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y síganme. Y vean lo que dice, cada día. No nada más en ese momento que ya me convertí con muchos. Yo ya soy hijo de Dios. Yo ya hice una declaración de fe. Oye, ¿tú por qué eres cristiano? Porque acepté a Jesús. Oh, ¿y cómo fue? Porque hice la oración de fe. Ay, ¿eso te hace cristiano? ¿Y tú por qué eres cristiano? Oh, porque yo hice el arrepentimiento como un pecador que era. Oh, ¿y eso te hace cristiano? Oh, ¿y tú por qué eres cristiano? Oh, porque yo voy a la iglesia. Ay, hijo, ¿te hace cristiano? Todos los días debemos de arrepentirnos, empezando por el primer arrepentimiento, que es el cambio de vida, el cambio de mente. Y aún así, todos los días tenemos que pedirle perdón a Dios por todo lo que aún inconscientemente, con nuestras actitudes, con nuestras acciones o con nuestras reacciones, le ofendemos a veces sin darnos cuenta. De veras, pero sin darnos cuenta. Porque algunos se dan cuenta y aún así lo hacen. A unos saben que no tienen que hacerlo y lo hacen. Y yo estoy hablando de los que sin que tú te des cuenta y sin el fin de ofender a Dios. Ese es el pecado, ¿cómo se dice? De hierro. En la Biblia se conoce como el pecado de hierro. ¿Cuántos han oído eso? ¿Se acuerdan? El pecado que tú cometes, pero sin el fin de ofender a Dios. Y viene el pecado deliberado, que es el pecado que tú cometes sabiendo que no lo tienes que hacer. Por eso le estoy diciendo, a veces nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios todos los días, porque a veces inconscientemente, hermanos, lo ofendemos. Amén. Y Él en su omnisciencia y en su sabiduría y en su amor sabe que pues, no lo estamos haciendo para ofenderlo y nos perdona. Amén, hermanos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Mire cómo lo dice otra versión, miren. Otra versión de la Nueva Traducción Viviente dice así: luego Jesús dijo a sus discípulos, o a los que quieren ser siervos de Dios, amén. O a los que ya son siervos de Dios: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor,
tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Ahí está, tu egocentrismo. Tomar su cruz y seguirme. Esto quiere decir que para poder ser un auténtico siervo de Dios, tienes que despojarte de ti mismo. Y ¿saben una cosa? Esto viene derivado de haber nacido de nuevo, de otra forma no se va a poder. Amén. Esto va a ser producido de haber nacido de nuevo como consecuencia de que ya tienes la nueva naturaleza. Como resultado de que Él ya no eres tú, sino es el que vive en ti. A ver, amén. ¿Quién vive en ustedes? Amén. Amén, díganlo, hermanos. Amén. Díganlo, si son hijos de Dios, díganlo. No se sientan mal, estamos aprendiendo. Es un proceso, a lo mejor no lo estás haciendo, es tiempo de empezar. Es tiempo de empezar, amén. Y si ya no sabes, pues llévalo a cabo. Y si estás haciendo a veces y a veces no, pues ya decídete. Y Señor, aquí estoy. Humíllate ante el Señor, no ante mí, ni ante tu esposo, ni ante tu esposa. Dice el Señor que el que se humillare será exaltado. Amén. El deseo más grande de mi corazón, hermanos, cuando yo estoy estudiando, es primero que el Señor a mí me transforme y que yo pueda ser digno de poder dar este mensaje. Amén. Y el deseo en mi corazón es que ustedes también sean bendecidos, hermanos. Que puedan amarse como esposos. Que puedan amar a sus hijos y saberlos cómo enseñar. Que los que van a ser novios empiecen a conocer cuál es la verdadera familia que Dios quiere que hagan. Que sepan cómo educar a sus hijos. Que si a ustedes no les enseñaron, llegó la luz. Amén. Ese es el diario clamor de parte mía y creo que debe ser de todos nosotros. Ayúdanos, Padre. Enséñanos. Es como resultado de que ya no eres tú, sino el que vive en ti. Y por consiguiente, estar dispuesto a dar la vida por el reino de Dios. Como consecuencia. Estar dispuesto a dar la vida por Jesús. O sea, cuando digo dar la vida es empezar a trabajar. ¿Saben cómo? Empezando a hablar. Empezando a dar testimonio. ¿Saben una cosa, hermanos? A veces muchos ni siquiera se atreven a hablar porque a veces no tienen buen testimonio. Hay cristianos quemados, hermano. De veras es triste. Hay cristianos que, por ejemplo, vamos a hablar de aquí de nuestra ciudad, donde quiera están quemados. Como cristianos. ¿Saben cómo? Por ejemplo, en las fábricas, no los quieren porque son los más respondones, porque según ellos quieren sacar su justicia, lo que es justo, cuando no es así, no son humildes, son respondones, trabajan de mala fe, quieren exhortar a los otros cuando no son humildes. No, hermanos, están quemados, tristemente. Entonces, ¿cómo te van a escuchar? ¿Cómo? Amén. Y peor, no me mandes, fíjense, imagínense en una agencia de trabajo, no me mandes a fulano, por favor. Ay, Dios mío, no se pasen. Espero que no estén ahí ustedes. No me mandes a fulano de tal, por favor. No lo quiero volver a ver aquí. Es feo. Es feo, hermanos. Estar dispuestos a vivir para su placer, eso es como consecuencia de que ya estás en la nueva naturaleza. Y esto, hermanos, solo se adquiere a través o como consecuencia de haber, en primer lugar, haber oído con oídos atentos. Porque la fe viene por el oír, pero por oír la palabra. En segundo lugar, haber aprendido perfectamente las instrucciones, como lo estamos haciendo ahorita, aprender y entender. Y en tercer lugar, que es la que va a venir, obedecer. Entonces, la formación de siervo de Dios está basada en oír para ir aprendiendo, ¿sí? Para ir aprendiendo lo que se nos enseña. Por eso es bien importante, hermanos, pues que el maestro sí. O sea, miren, en el caso de uno, pues, Dios es el que habla, hermanos, créanmelo. O sea, yo le ruego a Dios que hace unos minutos, habla, Señor. Pero ¿qué va a hablar? Yo tengo que prepararme. Yo tengo que escudriñar las Escrituras porque ahí va a estar la sabiduría. Es la forma de encontrarme con Dios adentro.
¿Sí? De modo que esto nos enseña la importancia de poner atención, hermanos. Por eso les vuelvo a repetir. Aprendamos a estar atentos en todo el servicio, no nada más a la hora de la predicación, hermanos. En todo el servicio. No le voy a decir que vengan ahí como con su carita así de serio. No, vengan gozosos. Amén. Vengan con ese deseo, pero con respeto. Y mi hijo, hijos, vamos a la casa de Dios, hijos, ¿ok? Es tiempo de Dios, hijos. Mi hijo dice que instruyas al niño en su camino, ¿verdad? Y dijo, le dio la orden a Moisés que dijera a todos los padres que todas las enseñanzas que Dios le dio se las enseñaran a sus hijos y a los hijos de sus hijos y a los hijos de sus hijos. Por eso yo les digo, hermano, su labor no acaba con sus hijos, ni con los nietos, vienen los bisnietos también y usted le va a pedir Dios cuentas. Hijo, vamos a la casa del Señor. No juguetes, es tiempo de alabar a Dios. ¿Ok? Te me portas bien, mijo. Y si le cumple algo, hermano, te prometo, cúmplaselo cuando salga de aquí. Amén. No le vaya a salir con que no. Porque es el testimonio. Poner mucha atención a lo que se nos enseña para ir aprendiendo. Cuando oímos y aprendemos la palabra, fíjense, santa de Dios, nos dice Hebreos 12, que su palabra es viva y eficaz. Su palabra es viva y eficaz, o sea, quiere decir que hace efecto, está activa, se mueve. En el momento hace el efecto, por eso dice que la fe viene por el oír la palabra, en el momento hace efecto, y a lo mejor ahorita es tiempo de que Dios te dice, ya, obedece. Es viva y eficaz, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, ¿verdad? Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto quiere decir, hermanos, que hace un efecto en nuestras vidas que queda grabada en nuestro corazón. Ahí queda, pero la palabra hace ese efecto, hermano. Es más, la palabra hasta te quita el hambre a veces física. Te da fuerzas. Yo lo creo. Yo lo creo. Amén. Es como cuando ayunas. Muchos tienen esa confusión de que cuando ayunas es como querer torcer la mano a Dios o hacer un trato. Yo ayuno para que tú me des. No es así, hermano, porque la voluntad de Dios siempre se va a cumplir. No va a cambiar si tú ayunas o no ayunas. Pero el ayuno es para que tú estés preparado para lo que Dios va a hacer en el propósito de lo que tú estás ayunando. Ejemplo. Si tienes un familiar enfermo grave, tú no vas a ayunar y crees que porque ayunas Dios lo va a sanar. No, tú vas a ayunar para que Dios te fortalezca, para que Dios te dé esa paz, esa seguridad, porque Dios es el que tiene la última voluntad. Amén. Amén. ¿Y cómo es el ayuno? Leer la palabra y orar. Leer la palabra y orar. Y eso, hermanos, te quita el hambre. Porque estás bien ocupado en eso. Amén, hermanos. Amén. Es viva y eficaz, hermanos. A mí me fascina esto. Y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué están aquí, hermanos? ¿Por qué están aquí? Para oír al Señor. Amén. Para oír al Señor. De modo que Jesús nos dice que para ser siervos verdaderos de Dios tenemos que negarnos a nosotros mismos. Amén. Y también nos manda que seamos humildes. ¿Qué significa ser humilde? Ya lo vimos. Tener un espíritu humilde. Así de fácil. ¿Cuál es el espíritu humilde? El espíritu de Dios. Como Jesús era humilde. Entra todo. El espíritu que puso Dios en nuestras vidas. Amén. Eso es lo que nos enseña Santiago 1.21, miren. Dice Santiago 1.21, lo voy a leer en la versión nueva traducción viviente, dice Santiago 1.21. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, dice aquí, Santiago 1.21. Y acepten, fíjense lo que dice, hermanos, y acepten con humildad, ¿qué? La palabra.
la palabra de que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar sus almas. Hermanos, de verdad estamos entendiendo que tenemos que ser reverentes a la palabra del Señor. Estamos entendiendo que tenemos que ser humildes para aceptar, para oír la palabra de Dios. ¿De veras? Amén. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Porque ese es el propósito de Dios, que aprendamos. Amén. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón. Porque como se lo dije, ya muchos ya saben. Ya muchos ya saben lo que tienen que hacer. Ya está ahí la semilla sembrada. Porque tiene el poder para salvarse. Entonces, ¿cómo poder ser un verdadero siervo de Dios? ¿Sí? Vuelvo a lo mismo. Si cuando escuchamos la palabra de Dios, en vez de humildad, otra vez voy a repetir, fíjense, hay actitudes de orgullo, de arrogancia. Muchos son arrogantes, hermanos, de veras. Hermano, siempre dice lo mismo el pastor. Sí, hermanos. Oh. Yo antes no sabía, hermanos. De veras se los voy a decir sinceramente. Sí, tienes razón, pero es que pues, ahora okay, siempre dice lo mismo, pero tú ya lo estás haciendo, por eso te aburres. Ya lo estás haciendo, ¿verdad, hermano? Ya te aburre tanto, por eso lo estás haciendo, porque lo estás haciendo. Porque ahora viene la aplicación, no nada más la enseñanza. Cuidado, hermanos. Oye, pastor, dale, dale. Yo le voy a decir una cosa. Yo le voy a dar mientras el Señor me diga dale. Amén. Entonces déjenme decirle, hermanos, que antes ya Dios me amó a mí también. Y alguien que tiene que dar cuenta de que si hay un cambio en mi esposa. De veras, hermanos. De veras. Cuando yo empecé a dirigir los servicios, yo le he platicado algunas veces, Dios me dio ese don de organizar y liderar a mí también, entre los otros dones que me ha dado. Me dio ese don de organizar y liderar y pues he podido ser, pues se me ha facilitado, porque Dios es que lo ha hecho, el poder dirigir servicio y todo eso. Y yo me acuerdo cuando me paré en un servicio, estaba dirigiendo, bien, así como que yo todo lo puedo, y Dios me pone a mi esposa y a mi hija, hasta allá atrás estaban. Y así me la puse y me dice, a través de la voz de ella, qué bonito hablas. Sí, Dios te humilla. Dios te humilla. ¿Me están entendiendo? Amén. Qué bonito hablas. Fíjense, Dios hablándome, pero oyendo la voz de mi esposa y de mi hija, su pensamiento, ay, mi papi. Porque las hijas, pues, les quieren a los papás, ¿no? Ay, mi papi. Sí, oigo cómo le habla a mi mamá. En serio, hermanos. Y bendito sea Dios que me dio el poder para seguir parado en pie. Si no, yo me hubiera ahí tumbado. Pero acabando, hermanos, lo primero que hice fue ir directo y decirle perdónenme. Porque si alguien tiene que avalar lo que Dios ha hecho en mi vida, son ustedes. Yo no voy a avalar lo que, si usted trata bien a su esposa, es ella. Amén. Amén. Tiene que ser efecto, hermanos. Yo quiero pedirles con todo mi corazón que hoy analicen esto personalmente. No esperen que tu esposa cambie, que tu esposo cambie. Cambia tú. Yo me siento privilegiado y agradecido y bendecido por Dios que me trató así, que fue conmigo directamente. Y me dijo, quita de poner la mirada en tu esposa, no la voy a cambiar si tú no cambias. ¿Cómo vamos a poder ser siervos de Dios cuando hay esa arrogancia, esa soberbia, esa prepotencia? Respondemos de todo. La humildad es totalmente contraria a todas esas actitudes, hermanos. La humildad es totalmente contraria, es todo lo contrario, es otro mundo a esas actitudes.
Las personas humildes reconocen su dependencia total de Dios y saben que sin Dios son nada. Las personas humildes saben reconocer y aceptar sus errores. Y ahora llegas y dices, sí, cierto, perdóname, Dios. Y estás tú, no, es que yo digo que esto, y mi esposa te dice, no, mira, es que esto es así. Y sí, cierto, tienes razón. Ya no te aferras a tu carne, la sometes y entonces tu esposa va a ser la ayuda idónea y se va a someter a ti por amor y por obediencia a Dios, como le hemos venido hablando. La persona humilde sabe reconocer y aceptar sus errores, hermanos. La persona humilde no busca sus propios intereses, ¿verdad? Como Cristo amó a la iglesia, ¿verdad? Cristo no pensó en él. No busca su beneficio ni sus intereses, sino que aprende a saber dar por encima de sí mismo. Ese es el verdadero siervo de Dios. Ese es el proceso por el que está siendo ahorita pasado todos nosotros que estamos aprendiendo. Ahora vamos a pasar más adelante a la práctica, amén. Aprende y sabe dar por encima de sí mismo. Miren, vamos a ver veamos lo que nos dice Mateo 20, 27 y 28. Ya lo hemos leído, pero quiero entrar un poquito más en esto, mira, fíjense. Mateo 20, 27 y 28 dice lo siguiente. Vamos a llegar, yo creo, hoy hasta a lo que es humilde, lo que es aprender, ¿ok? Pero vamos a dejar que Dios nos siga dirigiendo. Dice Mateo 20, 27, y el que quiera hacer, ¿qué? El primero entre vosotros será vuestro siervo. Amén. Amén, hermanos. Amén. Y esto va aún para los varones. Yo soy cabeza, ¿ya viste? Yo soy el jefe. No, pues tienes que ser el ejemplo. Tienes que ser el ejemplo. Amén. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y miren, ven la imagen. No sé si lo de la internet van a ver. Ven qué imagen pusimos. La adecuada para la humildad. La adecuada, hermanos. Y a veces hay esposas, hermanos, que de veras no les gusta tocar los pies de sus esposas. Ay, no, ¿cómo le voy a agarrar sus pies? Espérese que Dios es lo que me están pidiendo que haga, ¿eh? Vamos a ver si somos humildes. Bien. Esto fue real. Mismo Pedro, hermanos. Señor, ¿cómo vas a hacer tú eso, a lavarme mis pies? Porque lo veía, ¿verdad? Y que dice, Señor, Pedro, lo que yo voy a hacer no lo vas a entender ahorita. Aquí está. Aquí está, hermanos. Humildes. Esa fue la principal enseñanza. Te tienes que poner hasta los pies. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Amén. Como el Hijo del Hombre, fíjense, no vino para ser servido, sino para servir, y dar su vida en rescate por muchos. Dos palabras claves, esenciales, primordiales para el siervo de Dios. Dar, servir y dar. ¿Quién da y sirve? Sin esperar nada a cambio. Cuando estamos en los matrimonios y tocamos esos temas, ¿cuánto negocian su responsabilidad? Muchos hermanos, muchos negocian su responsabilidad del deber conyugal. No, hermanos, tienes que servir y dar sin esperar nada a cambio, porque es para Dios. Dos palabras claves, hermanos. Por lo tanto, el verdadero siervo de Dios es aquel que está y vive sujeto a la voluntad de Dios. ¿Sí? Es aquel que no busca que le sirvan, sino que es un servidor. Es aquel que da su vida por Dios y por los demás. Amén. Amén. Es aquel siervo que no nada más oye, sino que aprende. Aprende. Y aquí Cristo nos está enseñando a servir y a dar, hermanos. Y es triste. Es triste, hermanos, ver que aunque estas dos virtudes son importantes en el cristianismo,
muy poco se preocupa por tener ese carácter de humildad y mansedumbre, de veras. Lo vuelvo a repetir. Ya no vamos a ver las actitudes, sino lo que buscan. Es triste porque no quieren eso. ¿Por qué Jesús les enseñó estos dos principios en esta lectura? ¿Por qué creen ustedes? Porque el Hijo de Dios no vino sino a servir y a dar. Amén. ¿Por qué les enseñó Jesús estos dos principios? Porque el hombre siempre está buscando lo que le interesa, lo que quiere, lo que le agrada. Siempre está buscando lo que le conviene, está buscando lo que es más cómodo para él. Siempre está buscando sentirse bien. Siempre está buscando lo que le gusta, pensando solo en sí y no en los demás. Por eso Jesús les tuvo que decir estas palabras y los tiene que enseñar a los que van a ser verdaderos discípulos. Despójate de ti mismo, pensando solo en sí y no en los demás. Veamos el antes de esta lectura. Vamos a corroborarlo. ¿Sí? En Mateo 20, desde el 20 vamos a verlo. Porque ahorita leímos ¿qué? 27 y 28, ¿no? 20, 27 al 28 también. Y miren, vamos a corroborarlo para que vean que es verdad lo que les estoy diciendo. Mateo 20, del 20 al 28. ¿Qué pasó aquí? Una mamá. A ver, mamás. Una mujer, ¿verdad? Una mujer, pues que quería darle o poner a sus hijos en buena posición. Amén. Dice aquí el 20, entonces se le acercó y déjenme decirle que no sabía ya ni lo que estaba haciendo. No entendía ni lo que estaba haciendo, pero ella buscaba el beneficio para sus hijos. Dice aquí el 20, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, fíjense, la humildad, ¿verdad?, que tenía. Ordena. Porque no llegó así como... miren, hay muchos que sí, miren, sí se hincan y alzan las manos, pero tienen una actitud bien despectiva y bien arrogante. No son humildes. Y yo imagino a esta mujer así como que sí, alababa al Señor y se hincaba, pero por dentro tenía arrogancia. Ordena. No, llegó y le dijo, mi Señor, mi Rabí, ¿le puedo pedir algo, mi Señor, si está en su voluntad? No, ¿qué? Dice aquí, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. O sea, en pocas palabras pensó que estaba en el PRI o en el PAN. Y pone a este en la Secretaría de Hacienda y a este en la Secretaría de Gobernación, que son los dos más fuertes. Amén. Vamos a decirlo de otra forma, pon a este como en el ministerio de alabanza y a este ponlo como tu copastor. ¿Verdad? Así suena un poquito diferente, ¿verdad? Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Porque en otra parte dice, porque pedís y pedís solo para tus placeres y tus deleites. Amén. Amén. No sabéis pedir. Y aquí dice, no sabes pedir. Pedís beber del... Dice, y Jesús, y le dijo, Jesús le respondió, dijo, no sabéis lo que pedís. Pedís beber del vaso que yo he de beber. Les pregunta, ¿ok? Podéis beber del vaso que yo he de beber. Fíjense lo que está diciendo, ¿ok? Y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y todavía le dijeron ellos, podemos. ¿Saben qué pasó? Cuando Jesús estaba en el Getsemaní, que le dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Se acuerdan? Sí, o sea, Jesús estaba pidiendo porque él sabía que por primera vez, ya lo dijimos muchas veces, por primera vez en la creación de que existen Dios iban a ser separados. Por primera vez de estar juntos siempre se iban a separar porque Dios es un Dios santo. Dios es un Dios santo. Y el pecado del mundo iba a caer sobre Jesús y Jesús no estaba diciéndole,
si es posible, pero hágase tu voluntad. Esta señora no le dijo, ponlos, pero hágase tu voluntad. Todavía le había hecho al último, pero hágase tu voluntad, Señor. Ni eso le dijo. Así hay muchos hermanos. De veras. O sea, ¿estás dispuesto a beber la copa que yo voy a beber y a ser bautizado en el bautismo que yo voy a ser bautizado? Ellos dicen, sí, pero ni siquiera se imaginaban lo que iba a pasar. Ni siquiera se imaginaban lo que estaban diciendo. Él les dijo, a la verdad, versículo 23, a la verdad de mi vaso van a beber. O sea que sí están ya en la lista. A la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con el que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero fíjense lo que dice aquí, hermanos. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino de aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Fíjense, Dios es el que decide, hermanos. Amén. Amén. Dios es el que decide. Jesús nos vino a enseñar cómo hacer todas las cosas. Jesús nos vino a enseñar a darnos la adoración en espíritu y en verdad. Jesús nos vino a enseñar que lo primero es la obediencia al Padre y que Él mismo siempre acudió al Padre para seguir sus instrucciones. ¿Cuántos de los que están aquí siguen sus instrucciones? Bueno, espérenme. ¿Cuántos de los que están aquí simplemente las piden diario? Ya, no le olvides de que las sigan, las piden. ¿Se paran a pedirle al Señor diario? Hay quien no la pide, hermano. Menos la van a llevar a cabo, porque ¿qué le van a pedir si no saben qué hacer? Ay, ya están como los católicos. Dios te bendiga, pórtate bien, hija. No, hermanos. No se trata de eso. No se trata de eso, hermanos. Fíjense, dice el 24. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. ¿Saben por qué se enojaron? Les digo por qué. Porque seguramente también ellos estaban deseando las mismas posiciones. Querían lo mismo, tenían el mismo deseo en su corazón. Por eso les digo, en verdad el siervo de Dios no busca lo suyo. Estaban buscando, todos ellos sin excepción alguna, ya anhelaban en su corazón tener los primeros puestos. ¿Se lo compruebo? Lucas 24:26 dice, fíjense lo que dice Lucas 24:26, dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Ahí está. Vea que no miento. Disputa es pelea, debate, contienda para ver quién se quedaba con el hueso. Amén. ¿Qué significa mayor? Fíjense, y se lo voy a comprobar, de acuerdo aquí al original de aquí en el griego, significa, es una palabra griega que significa más grande. La palabra es megas o mega grande, ¿verdad? Megamol, es así, entiendo, ¿verdad? Y aquí significa más grande. Se refiere a tener la posición de autoridad más elevada. Eso es lo que significa el original. Esto quiere decir que ya ellos deseaban tener liderazgos y puestos de mando, por eso se enojaron. No crean que se enojaron porque ¿cómo ofendes al maestro? Fíjate lo que le está diciendo. No, hermanos, también ellos eran humanos y estaban en un proceso. Amén. Por eso dice aquí que ellos tuvieron una gran disputa para ver quién se quedaba con el puesto más grande. Amén, hermanos. Amén. Esto tristemente es algo que se vive hoy en el día de las iglesias, hermanos. Cristianos buscando liderazgo nada más, pero no anhelan el puesto de la limpieza de los baños, honestamente. De veras. Cristianos que aquí quieren venir y sentarse, pero cuando tratan de venir a pintar y limpiar y mover todo, no se apuntan. Pero cuando haces una junta de líderes, ¿por qué a mí no me dicen? ¿Por qué no me toman en cuenta? Perdónenme, hermanos. De veras.
Pocos son los que te dicen, ¿qué se le ofrece? ¿Hay que hacer algo en la iglesia, hermano? Y lo que les pongas lo hacen. Ya no les gusta, hermanos. Nadie habla aquí, a excepción de una o dos personas, para decir, ¿se le ofrece algo? Esos son los verdaderos siervos, hermanos. Discúlpenme. En iglesias llenas que buscan liderazgo nada más. Posiciones de donde mandar. Y aun cuando estamos haciendo la limpieza se quedan viendo como diciendo, ellos tienen que hacerlo. Actitudes soberbias. Nos dicen, espérate, hermano, no, ¿sabes qué? Ya te tocó a ti, déjame ahora a mí hacerlo. ¿Sabes qué, hermano? Espérate, ¿no? Ya, la otra semana tú lo hiciste, ahora yo lo hago. No, hermanos. No, hermanos. El siervo verdadero de Dios sirve, se humilla, es el primero en apuntarse y está dispuesto a todo. Donde sea, cuando sea y lo que sea. Y no espera recompensa ni del pastor. Así se los digo. De que ni siquiera agradecen. ¿Para quién lo estás haciendo? ¿Para el hombre o para Dios? ¿Sí me explico? Si tú vas a ser un siervo de Dios genuino, vas a ser pulverizado y vas a ser formado como Jesús, que no le importó nada. Y así como somos a veces de irrespetuosos, de irreverentes, Él nos ama. Por eso estos, no sé ni lo que decían, están dispuestos a pasar, a tomar la misma copa que yo y dicen, sí estamos, no sabían ni lo que estaban diciendo. Y así pasan muchos aquí, hermanos. No entienden el principio de servir. Tanto en actitudes como en tu actitud de tu persona, quedarte callado. A veces, aunque tengas la razón, tienes que callar. Amén, hermanos. Todos están durmiendo, ¿verdad? Voy a traer una trompeta aquí. Y aquí le voy a poner, para cuando esté de repente, va a sonar que van a decir, ya vino el rapto. Entonces ahí se va a cumplir, ahí mi esposa va a ver su deseo cumplido, se va a romper el techo. Ay, hermanos. Padres queriendo que sus hijos ocupen lugares de mando. Fíjense lo que les voy a decir, Oye, hijo, oye, hija, no, pues ¿cómo? Si tú eres el líder, pues no, mija, tú, pues ¿cómo no te tomé en cuenta? Así es, hermanos. Pero no le dicen, mijo, mija, hablen y vayan a ver, ya están limpiados los salones, ya están limpiados los baños, y no se ofrece nada, ya está todo listo. No, hermanos. Hombres y mujeres buscando lo que ellos quieren para sí mismos. Eso es lo que se vive en las iglesias. Ser alabados para su ego, que te reconozcan enfrente. De veras, hermano. Buscando complacer su vanidad, su ego, sin importar menospreciar a quien se te ponga enfrente. Te malven todavía. De veras. Oh, mira, esos hermanitos, pobrecitos, no saben nada de Biblia. Cuando esos pobrecitos son los más siervos que tú, que están sirviendo en lo que tú no haces. De veras, hermanos, cuidado. Es más bienaventurado dar que recibir. Y en el caso de los discípulos está pasando esto, hermanos. Mas sin embargo Jesucristo, que todo lo sabe, les iba a dar una gran enseñanza. ¿Sí? Ellos sin saber estaban a punto de recibir y aprender las características que iban a ser necesarias para ser formados como verdaderos discípulos. No sabían ni lo que les esperaba. Tenían que aprender a entender el reino de Dios desde otro punto de vista. Tenían que aprender a que sus mentes fueran transformadas y ver las cosas de otro punto de vista. Su forma de pensar tenía que ser transformada, revolucionar a la otra forma de ver las cosas. Eso es lo que estaba a punto de pasar. Y como Jesús, que todo lo sabe, sabía que iban a obedecer, por eso los escogió. Escogió a ese Pedro atrabancado y no le importaba nada, y escogió a ese Esteban ahí bien tranquilito, como que no hacen nada, y así
Pero él sabía que iban a someterse y a humillarse y a obedecerle. Por eso los usó. Fíjense Pedro, hermanos, el que lo negó 3 veces. Dios lo usó para empezar su iglesia, hermanos. El Pedro hizo milagros. Ven, en el poder de Jesús. Simplemente nosotros a veces ni milagros hacemos de que nuestros esposos nos crean, nuestros hijos no nos creen. Hay hijos que no creen a los padres. Para que ellos tenían que aprender a ver de otro punto de vista o cambiar su forma de pensar. Para que ellos pudieran ser siervos de Dios, iban a aprender que tenían que ser diferentes. Amén, hermanos. Porque ellos pertenecían a un reino totalmente diferente, a un reino más grande y mejor que el que está aquí, al reino de Dios. Y ellos tenían que ser preparados para poder pertenecer a ese reino. Y eso es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros, que busquemos ser verdaderos siervos y busquemos el reino de Dios, que es otro reino al de aquí, y su justicia. Amén. Entonces, continuamos y vamos a leer ahora lo que la lectura que empecé, antes de estos 2 últimos versículos. No, dice el 25, ahí mismo, fíjense, dice el 25. Entonces Jesús, vamos a seguir con esta lectura. Entonces Jesús llamándoles dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Enseñorear es gobernar, ¿ok? Amén. Enseñorear es gobernar. Y los presidentes gobiernan. Pero fíjense cómo, ahorita vamos a ver. Dice, se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así. O sea, potestad es autoridad, pero una autoridad que se le llama exceso ejercen el exceso de autoridad, se vuelven abuso y hacen lo que quieren. ¿Sí me explicó? ¿Qué es lo que pasa con los gobiernos como en nuestros países? O sea, gobiernan, pero tienen la potestad, y esa potestad la usan como exceso de autoridad. Amén. Esa palabra viene como en Primera de Génesis, ahí dio inicio eso, Primera de Génesis 28, cuando Jesús le dijo a Adán y Eva que se multiplicaran y se fructificaran y que se enseñorearan sobre todo lo creado. Amén. De ahí viene esa palabra. Gobernar, ¿sí? Pero ya después se descompone y viene exceso o abuso de autoridad más bien. Y es por eso que aún, por ejemplo, como lo hemos dicho los sábados, hay esposos que abusan de esa autoridad y someten a las esposas, someten a los hijos. Pero fíjese lo que dice ahora, más entre vosotros no será así. Más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Entonces es por eso que Jesús les enseña estos 2 principios que les di. Dar, servir y dar. Dice el 27, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Amén. ¿Entendieron la explicación? Jesús, hermanos, nos manda que aprendamos de Él. En el proceso que estamos ahorita para ser un siervo de Dios es aprender. Jesús nos manda a aprender de Él, ¿sí? Nos manda a tener esas 2 virtudes, entre otras. De modo que para ser un siervo de Dios tienes que poner mucha atención a aprender estas enseñanzas, hermano. Ya vimos la diferencia de oír y escuchar, ¿se acuerdan? Yo creo que ya aprendimos eso, los que no estaban lo van a hacer. Es muy diferente, porque oír además, oyes y se te va por aquí, y pues se pasó. Pero cuando escuchas, tus sentidos están atentos, y estás poniendo atención, estás aprendiendo y lo llevas a cabo. Y es bien importante, porque tenemos que poner mucha atención a aprender estas enseñanzas, ya que es vital para nuestra vida cristiana, amén. Es vital, hermanos.
tanto para que se cumplan los propósitos de Dios en tu vida, como para que se cumplan los propósitos para los cuales fuimos llamados. ¿Cómo vas a poder ser testimonio afuera cuando no cambias tu vida? Amén, hermanos. Es bien importante para que se cumplan esos dos propósitos, porque fuimos llamados, ¿saben para qué? Nosotros fuimos llamados para adorar a Dios y para servir. Nada más para eso. Fuimos creados para adorar, más bien, fuimos creados para adorar y fuimos llamados para servir. En eso se resume lo que Dios hizo para nosotros. Entonces, es bien vital esto, hermanos, ser humildes y mansos. Ahí reúne todo. Ahí se encierra todas las virtudes. Amén, hermanos. Para que se cumplan los propósitos de Dios en la vida de cada uno de nosotros y para que se cumplan los propósitos para lo que los llamó. Y fuimos llamados y sacados de las tinieblas para anunciar las virtudes de aquel, ¿verdad?, que nos sacó de ese lugar. Amén. Estas dos virtudes son muy importantes, hermanos. De modo que para ser un siervo de Dios, aprende y por consecuencia obedece. Amén, hermanos. Vamos a parar aquí esta tarde. Yo creo que Dios nos ha enseñado algo más, o nos ha recordado, o nos ha reafirmado para los que ya lo saben, pero el principal propósito fue: ya es tiempo. Hermanos, amén. Porque aquí venimos a escuchar y decir nada más: ay, qué bonito, ay, no, qué interesante estuvo esa predicación, ¿verdad? O venimos a decir: yo quiero ya obedecer. ¿Cuántos dicen que quieren obedecer, hermano? De veras. Yo creo que todos, amén. La semana que viene vamos a pedirle a Dios que nos traiga igual, ahora, para que veamos qué es obedecer. ¿Cómo quiere Dios que le obedezcamos? Y no venga con la idea de que, ya sé. Mira, va a agarrar, porque ahí está, va a agarrar este versículo y este versículo. Pero vamos a ver cómo lo aplica. No, hermano. Venga con un corazón humilde. Venga con un corazón a postrarse ante nuestro Dios y a decirle: heme aquí, Padre. Hable, que su siervo oye. ¿Qué quiere decir? Estoy dispuesto a hacer lo que usted me pida. Venga aquí con un corazón a decirle: yo quiero hacer tu voluntad. Y es difícil, Padre, para mí, tú lo sabes. Yo no puedo, Señor. Yo no puedo, me cuesta trabajo. Es más, hay cosas que no quiero, Padre. De veras, tú no te voy a engañar. Pero sí te quiero obedecer. Ayúdame, quita ese sentimiento que hay en mí. Quita ese pensamiento. Porque yo quiero humillarme ante tu presencia. Yo quiero ser digno de ser llamado hijo tuyo. Si no de servirte, de ser llamado hijo tuyo, y que cuando yo me pare, sea conocido como un hijo de Dios. Empezando por mi esposa y mis hijos. Que llegue el momento en que mi esposa diga: ahora sí puedo ver que cambió. Ahora sí puedo. Y te empiece a respetar y empiece a hacer, y tú empieces a administrar a tu esposa, y a través de que vea un cambio en ti como cabeza de la familia. El cambio no es para las mujeres, el cambio es principalmente nosotros, los varones, somos los administradores de la familia. Y aún Dios te va a pedir cuenta de que cómo administraste a tu esposa o cómo la ayudaste para que deje de hacer o cumpla con la voluntad de Dios. No creas que Dios se encargue de ella. No, Dios a ti te puso como cabeza. No te puso para sobajarla, no te puso para humillarla, te puso para que la guíes directamente hacia el camino de Dios. Te puso para que la proteja dentro de sus mandamientos. Te puso para que la guíes a la familia, a la esposa y a los hijos. Y hoy el Señor le está enseñando que nosotros tenemos que ser humildes. Empieza por ser humilde y cambiar tu tono de voz con tu esposa. O esposo a tu esposa. Ya no le digas nada feo. Que de tu boca ya no salgan cosas feas. Que tus pensamientos sean cautivos y no son gratos ante Dios, que sean cautivos a la obediencia a Cristo, hermanos. Si no, Dios no va a transformar tu vida. Amén, hermanos. Yo no sé lo que va a hacer Dios aquí, pero
queremos que la iglesia crezca, a lo mejor Dios los va a usar a ustedes, y a lo mejor yo ya no voy a estar aquí, no sé, o a lo mejor Dios te va a mover a otro lugar, pero ya vas listo para que Dios te use. Hay pastores, hay iglesias, hay gente necesitada de la palabra que no hay quien les predique. Hay pastores que quieren ayuda y no hay quien les ayude. ¿Cómo sabes si Dios te está capacitando? Yo no tengo el deseo de que esto se llene. Yo lo que quiero es que Dios haga discípulos. Amén. Verdaderos, hermanos. Y que Dios los lleve a donde quieran. Y se va a hacer aquí a dar todo. Estar dispuestos a servir donde quiera, como sea, lo que sea y cuando sea. Amén. Y eso lleva tu mismo tiempo, dinero y esfuerzo, hermanos. Entre más chillón seas, o más codo seas aún para dar lo económico, menos vas a tener y te va a rendir el Señor. Así te lo digo. Con esto no estoy diciendo que me den todo, que den todo. No, hermanos, lo que Dios les ponga en su corazón. Y si Dios te puso algo, hazlo. Hazlo, hermano, pero con un corazón sincero. Amén. ¿Sabes por qué? Porque tú vas a ser el beneficiado, no Dios. De Dios es todo poder y toda riqueza. Amén. Amén, hermanos. Amén. No vamos a revolucionar este lugar, vamos a revolucionar nuestras vidas con el poder de Dios primero. Y nosotros nunca vamos a hacer nada, es Cristo. En muchos lugares vamos a orar para que Cristo, para que no sea para Cristo. Primero ser tú para Cristo. De veras, hermanos, a mí a veces me da tristeza que no oremos para que toda la ciudad sea ganada para Cristo. Cálmate, si en primer lugar tú no ganas nada, es Dios. Amén. Y en segundo lugar, tú primero sé verdadero hijo de Dios. Amén. Entonces sí, ya veremos si Dios te usa para que ganes aquí. Y no en la ciudad, tráete uno o dos aquí, mira que estén aquí sentaditos. De veras, hermanos. De veras, ¿quién puede decir, ay, mira, aquí está él y gracias a Dios, Dios me usó para que aquí está? Nadie. Nadie, hermanos. Pero es tiempo. Es tiempo, hermanos. Para ser verdaderos siervos de Dios, tenemos que empezar por humillarnos. El proceso de un siervo de Dios, para que tú seas un siervo de Dios, más bien tienes que pasar por la humillación. Oí lo que le estoy diciendo. Por la humillación. Y vas a ser probado, te van a provocar, te van a buscar y hacer que reviente tu carne, pero tú tienes que humillarte y decirle, Señor, ayúdame. Ay, pastor, ¿cómo que, pastor? Pues también, pues somos mansos, pero no mensos. No, hermano. Deja que Dios se encargue y grábate esto. Jehová pelea la batalla por ti. Amén. Él es tu guardador. Él es tu protector. Él es tu sustentador. Y cuando sientas que tú estás siendo humillado, espérate, porque lo que viene va a ser peor para la otra persona. Pero es Dios, no eres tú. Es Dios, no eres tú. Y a veces Dios va a permitir todo esto para qué. Porque aquí tú te sientes hijo de Dios, ¿verdad? Sí, yo, en el nombre de Jesús, a ver, vamos a ver. Vas a ser probado. Vas a ser pasado por el fuego. Vas a ser pasado por el fuego. Altas temperaturas, hermano. Cosas por las que tú decidas hacer y te va a traer malas consecuencias, y cosas por las que Dios va a permitir para pulirte. Pero a fin de cuentas, las dos al mismo propósito, a ser verdaderos siervos de Dios. Amén. No, ¿saben una cosa? Con esto acabo, hermanos. Todos tienen aquí hijos. Yo también tengo hijos. Y aunque van a la iglesia y donde están, tú crees que yo tengo que ir a cabo. Yo sigo estando velando por ellos. Velar es estar al tanto de ellos. Velar es, no es que, ya mi hijo, ya se casó. No, pues ya se hagan otro costal. No, hermanos. No, hermanos. ¿Qué pasó, mi hijo? ¿Cómo está? A ver, nuera, ¿cómo está? ¿Qué onda con este? No, a ver, échamelo para acá. ¿Qué te pasa? A ver, hija, a ver, ¿cómo? No, es que no me atiende. A ver, hija, venga para acá. ¿Por qué no atiende a su esposo? No. Que no te metes. ¿Cómo que no me voy a meter? Usted tiene que cumplir. No me avergüence ni avergüenza, Señor. No confundan, hermanos. Es nuestro deber. Estas palabras que yo te mando hoy las enseñarás a tus hijos, a los hijos de tus hijos y a los hijos de tus hijos. Dios fue claro. Dios fue claro.
Y si la regaste con tus hijos, perdóname, Señor, ya con los nietos no. Amén, hermanos. Amén. De veras, somos hijos de Dios, sí. El Todopoderoso, el que nos ama y nos guarda. Pero tenemos que ser obedientes. Amén, hermanos. Amén. Pónganse de pie, por favor. Vamos a dejar que entre los niños. Yo le pido que agarren a sus hijos, por favor. Yo le pido que sigamos en esa actitud de adorar a Dios, hermanos. Alabemos al Señor con nuestra obediencia y agradezcámosle, hermano, lo que ahorita nos ha enseñado. Amén. Amén. Vamos a adorar a Dios. Padre Santo, Padre bendito, Dios Todopoderoso, Padre Santo y Eterno, Señor de la creación. No hay palabras, Padre, para expresar, Padre, lo que hay en nuestro corazón. Y bendito sea su santo nombre, Padre, porque usted es el Dios omnisciente, Padre, que no necesita, Señor, sino que usted sabe lo que hay en nuestro corazón, Padre. Usted sabe verdaderamente quién en este momento, Padre, está siendo perceptivo a su voz, quién ha sido movido con el poder de su palabra, Señor. Y usted sabe quién va a obedecer, Padre. Le damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable y nos ha traído, Señor, lo que antes estaba oculto, lo ha puesto a nuestros ojos y nos ha bendecido con toda bendición espiritual desde el trono de su gracia, Padre. Le damos gracias porque si no fuera por su gracia y por su amor, nosotros, Señor, estaríamos sin rumbo y sin dirección, Padre. Le damos gracias, Padre, porque usted, antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, ya nos conocía, Padre, y sabía que íbamos a estar aquí y nos ha traído con lazos de amor. Y ahora, Padre, lo que usted nos ha dicho, Señor, queremos que quede bien claro. Le pedimos en el nombre del Señor Jesucristo que quede grabado, pero con esa idea o ese propósito, el efecto de que sea para que sepamos hacer las cosas, Padre, conforme a su voluntad, que sepamos conducirnos dando testimonio de la verdad, que sepamos dirigirnos, Señor, que nos vean como verdaderos hijos suyos y que puedan, Señor, alabar y glorificar su nombre, Señor, todo lo que respira, Padre. Ayúdenos. Padre, si alguno de los que estamos aquí, Señor, o alguien que está aquí ha sido de mal testimonio, Señor, perdónenlo y ayúdenlos, Padre. Perdónenlo y ayúdenlo, Padre. Perdónenlo y ayúdenlo, Señor. Si verdaderamente ha sido su mente transformada y ha sido puesta a la nueva naturaleza, Padre, ayúdenos a caminar como es digno de usted, Padre. Quite toda indiferencia, Padre, toda apatía. Usted dijo, Padre, que iba a quitar el corazón de piedra y que iba a poner un corazón de carne, Padre. Y que iba a poner pastores para que apacienten a sus ovejas, Padre. Y yo me pongo, Señor, en primer lugar. Ayúdeme, Padre. Ayúdeme, Señor, a ser digno, Padre, digno y acepto, Señor, a su presencia para poder ser ese instrumento, Señor. Ayúdeme a conocerle cada día más y más. Ayúdeme a buscar sus propósitos. Padre, ayúdeme, Señor, a conocerle y a escuchar su voz, Padre, para poder, Señor, ser ese instrumento que este pequeño remanente fiel, Padre, necesita, Señor. Yo quiero hacer su voluntad, Padre. Yo quiero hacer su voluntad, Padre. Y ese debe de ser el mismo sentir en todos los que estamos aquí. Queremos, Señor, hacer su voluntad. Ayúdenos, Padre, en sus manos nos ponemos. Y que esta palabra que hoy nos ha dicho, Padre, la pongamos por obra, Señor. Bendiga a cada familia, Padre. A cada varón aquí, Señor, como jefe de familia, Padre. Ayúdelos.
Ayúdelos, Padre, que entiendan, Señor, la responsabilidad que usted les ha dado, Padre. Y que todo, Señor, es en sus fuerzas y en su poder, Padre. Que solamente clamemos por usted, por su auxilio, por su ayuda, por su guianza, por su dirección, por su sustento, por su provisión, por sus cuidados, por su socorro. Ayúdenos, Padre, a entender que sin usted somos nada y que todo lo podemos en el nombre de Jesús, a través de su Espíritu. Gracias, Padre. Gracias por este mensaje. Que la honra y la gloria sea para usted por los siglos de los siglos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Levanta tus manos. Yo te invito a que levantes
Gracias, bendito Dios, porque sabemos que la bendición viene de ti, Señor. Las fuerzas provienen de ti, Señor. Gracias, bendito Padre. No podemos, Señor, ocultar nada, Señor, en tu presencia. Y tú sabes, Señor, cada uno de nosotros cuánto te necesitamos. Tú sabes, Señor, los que verdaderamente, Señor, te aman, Señor, como dice tu palabra, en espíritu y en verdad. Tú conoces, Señor, quiero servirte más, Señor, mis fuerzas puedes usar, Señor, quiero servirte más, Señor, mis fuerzas puedes usar. Aquí estoy dispuesto a ti, aquí estoy dispuesto a ti. Toma mi vida, toma mis fuerzas, todo lo entrego para ti. Toma mi vida, toma mis fuerzas, todo lo entrego para ti. Toma mi vida, toma mis fuerzas, todo lo entrego para ti. Toma mi vida, toma mis fuerzas, todo lo entrego para ti. Así es, Señor. Queremos entregar todo lo que somos en tus manos, bendito Padre, porque sabemos, Señor, que tú nos guiarás, Señor, a hacer lo correcto, Señor, delante de ti. En el nombre de Jesús, recibe la gloria, bendito Dios. Recibe la honra de Dios por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús. Aleluya, Señor. Amén. Queremos servirte, Señor, conforme a tu voluntad. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga.